Muy bien, vamos a dar inicio a nuestro siguiente estudio. Estamos viendo lo que son las raíces hebreas o las raíces de Jesús. Dijimos que íbamos a conocer la verdadera historia de Él, de dónde viene, quién es Él, y pues quiero leer solamente una cita antes de empezar para poner una base. Dice en Juan 10:14: Yo soy el buen pastor, yo conozco a las mías y las mías me conocen, tal como el Padre me conoce. Yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Necesito traerlas y ellas oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por esto el Padre me ama, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar otra vez. Nadie me la quita. Por el contrario, yo la pongo de mi propia voluntad. Yo tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Esto es lo que mi Padre me ordenó que hiciera. Muy bien, hermosa palabra que nos habla nuestro Maestro. Entonces, pues aquí vamos a poner algunas bases y empezar la raíz de nuestra fe, en la raíz de nuestro Maestro Jesús. Las raíces hebreas. Dice en hebreo, Shoreshin Ibrin. Y hoy sí vamos a ver algunas palabras para ponernos en contexto de lo que vamos a ir hablando después, más adelante. Palabras hebreas que nosotros deberíamos de conocer, o debemos de conocer, o vamos a conocer. Si no es ahorita, será después, pero habrá un tiempo en que la palabra de nuestro Creador se cumplirá. Cuando dice, yo pondré mis leyes en su mente y en su corazón. También dice otra palabra muy hermosa. Todas estas son palabras de nuestro Maestro, de Jesús. No vamos a inventar nada nuevo, ni vamos a crear una iglesita, un grupo aparte, una secta, dicen por ahí, ¿verdad? Bueno, aunque a Jesús así le dijeron también, la secta de los nazarenos. Pero pues esas raíces son las que vamos a ir conociendo. Antes de todo esto quiero aclarar quién es Jesús. Pero antes déjenme darles las citas que deberíamos o tenemos o necesito leer. No es que tengo que hacer a fuerzas, no es que lo tenga que hacer por obligación, sino que lo necesito para abrir mi entendimiento, para expandir mi mente y para tener más conocimiento de mi Maestro. Aquí dice, en Juan 10:11 al 16, que fue el que leímos ahorita,
en Juan 1 del 11 y 12. Dice que a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Bueno, hay que leer esas citas. En Juan 1:1 dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Muy bien. Luego dice en Juan 1:14 hasta el 18 nos vamos a ir. No recuerdo bien, no apunté esa cita bien, pero dice que allí en Juan 14 que el Verbo se hizo carne. Vamos a tratar de buscar esa cita y a darle lectura nada más para permítame tantito, téngame tantita paciencia porque también me cuesta a veces buscar estas citas. Estamos leyendo la Biblia Kadosh, porque aquí esta Biblia es una de las más antiguas, de las primeritas que se tradujeron al español. Entonces, aquí dice, la palabra, recuerden que ya dijimos que en el principio la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Pero si hay alguna duda todavía, vamos a aclararla aquí en este momento. Dice, la palabra se hizo carne, o sea, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su Shekinah, su gloria. La Shekinah, la gloria del único Hijo del Padre, lleno de inmerecida misericordia y verdad. Muy bien. Ese texto, pues, es lo que hay que poner en base en este momento. Porque en raíces hebreas se dice que Jesús no es Dios, pero hay quienes creemos que sí es Dios y no. Sí y no. ¿Por qué? Porque la palabra nos está diciendo que allí estaba Él. Él era el Verbo, o sea, Adonai, el único creador, Yud Hei Bad Hei, es el unigénito. Pero su voz es el Verbo, su Ruach, eso es el Padre, es el Ruach. No pensemos que el Padre es un viejito con barba blanca y lleno de años, no. Esa es nuestra mentalidad que nos han enseñado y los cuadros que hemos visto. A veces nuestra mente, nuestra psiquis capta ideas de todo lo que oye, lo que ve, lo que huele, lo que habla y lo que palpa. Entonces necesitamos tener cuidado allí porque creemos que Jesús,
Dijimos que vamos a conocer las raíces de Jesús, vamos a conocer su nombre y dice que a veces nos ocultan el verdadero nombre de nuestro Creador, de Yud-Heh-Vah-Heh. Y dicen que no es bueno pronunciarlo, pero nuestro Dios dice todo lo contrario. Por eso hay que ver las doctrinas, pensamientos de hombres, porque pues la gente está llena de doctrinas, de iglesias, de grupos, de clubs, pero hay una sola Cajal, una sola iglesia. Y si preguntas qué significa iglesia, mucha gente que está metida allí ni siquiera sabe. Iglesia viene de la palabra griega, que más adelantito vamos a estar viendo también palabras del griego. Porque a veces nos creemos o nos meten en nuestra mente que historia, historia, historia y historia, y hay que aprender historia. Y ahí estamos nosotros a veces con la historia que no nos da, que no nos llena, que no nos satisface, que no nos gusta. Pero cuando llegamos a la raíz de toda la historia, ahí es cuando vamos agarrándole sabor, sentido, gusto. Entonces, ¿Jesús es Dios? Sí y no. Dice Colosenses que en él habitó toda la plenitud de el Creador, del único Dios. Bueno, entonces sí es Dios. Lo que no es Dios es la carne, porque Dios no es carne, pero se mostró a nosotros, dice la Biblia, que se mostró a nosotros en carne. Entonces, vamos a escudriñar más, vamos a ir viendo más todas estas cosas para investigar. Recuerde lo que dijo Lucas por allá en su escritura, cuando dijo, pues ya muchos han escrito muchos libros, pero me pareció bien a mí investigar, indagar, preguntar, investigar. Y pues nosotros vamos a hacer lo mismo, ¿no? Vamos a empezar desde la raíz. Cuando nosotros leemos nuestra Biblia, dice, libro de Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya le comenté que estas no van a ser clases de hebreo, pero sí vamos a ver unas palabras en hebreo. Lo que dice el libro de Génesis, que es Bereshit. Bereshit significa en principio. Lo han traducido como Génesis, pero recuerde que nosotros vamos a ver las raíces. No vamos a criticar quién puso todo esto, porque quizás todo esto lo permitió Dios, no lo sabemos. Para nosotros también llegar allí, pero no quedarnos allí, sino avanzar un poquito más que ellos, porque ellos llegaron a este nivel. Y gracias a nuestro Creador por esas personas que tradujeron la Biblia, pero nosotros también nos toca poner nuestro granito de arena y poder participar en el reino.
en compartir. Recuerde que no somos eruditos, teólogos, filósofos, filósofos, sí, estudiantes de maestrías o doctorados y todas esas cosas. Pero tenemos el mandamiento, tenemos la orden, tenemos el permiso que nuestro Maestro Jesús nos dio. Ir por todo el mundo y predicar toda esta palabra. Bueno, no recuerdo ahorita bien la cita, ¿verdad? Pero dice que ir por todo el mundo, pero primeramente hay un orden, ¿dónde? En Samaria, Jerusalén, y luego pues todas esas cosas así en el orden que va, no recuerdo ahorita. Muy bien. Génesis significa comienzo, principio. Está bien. Bereshit dice en principio. Bereshit. Bereshit bara Elohim et hashamayim beet haaretz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces esta palabra la vamos a escuchar, o más bien vamos a ir escuchando las palabras desde su raíz. Por ejemplo, también la palabra Taná. Por ahí las ha escuchado estas palabras usted, y hay gente que enseña muy bien todo esto. Yo no estoy en contra de que vayan y busquen otros canales donde les enseñen, pero muchas de las veces les digo, las raíces hebreas que a veces creemos que te dicen que tienes que traer sombrerito, tienes que dejarte crecer la barba lo más larga que puedas, ponerte tu kipá, tu talí, encender las velas y todas estas cositas que también son doctrinas de hombres. O vamos a ver dónde nos dicen las escrituras que todas estas cosas las debemos de hacer. Mire, el judaísmo tiene sus escrituras de lo que es, por ejemplo, el Talmud. Pero el Talmud viene de otros no recuerdo ahorita el nombre de los libros, pero vamos a ir viendo todas estas cosas más adelante. Más adelante se las diré. El Talmud también es escrito después de la Torá. No sé cuántos, 100 o 200 años después de Yeshua. Igual que el Brit Hadashah. Ellos no creen en el Brit Hadashah o el Nuevo Pacto. Entonces, ¿por qué nos tenemos nosotros que apegar a sus mandamientos de ellos, de los que dice el Talmud? Porque uno de ellos, sus tradiciones era que lavarse las manos, y eso le criticaron a Jesús y a sus discípulos, y él les dijo hipócritas. Entonces, dice, ustedes por sus tradiciones invalidan mis mandamientos. Entonces, así como que primero poner tradiciones antes que los mandamientos, como que no. Aún en el cristianismo, empezando desde el catolicismo, se conoce como también mandamientos de hombres, que tienes que guardar el domingo. Y ahorita a la gente no le interesa guardar nada, o sea que no obedece mandamiento, nomás dice que ya son salvos porque creen en Jesús. Bueno, eso dicen ellos. Pero también tienen mandamientos de hombres donde traen su rosario, ¿no? Traen sus creencias de lecturas y oraciones letanías que se aprenden de memoria. Pero ¿y la palabra?
ponen mandamientos de hombres antes, o tradiciones de hombres antes que el mandamiento, la palabra de nuestro Creador. Bien, entonces dijimos a ver qué es Taná. El Taná se compone de lo que le llaman el Antiguo Testamento. Eso también está mal dicho. Es que me quedé pensando en el nombre que les quería dar. De quién dijo que era el viejo pacto y que era invalidado ya. Creo que es Marción del Ponto, quien también participó en escoger los libros que se tenían que poner en el catolicismo. Entonces, estudien ustedes a ese Marción del Ponto y verán las ideas que traía y todo eso. Entonces, nosotros creemos que el antiguo pacto se compone desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, el Taná significa Torá, profetas y escritos. Torá, Neviín, Ketubín. Eso es lo que es el Taná. Ahí están los escritos desde la Torá. Habla de un Mashiach que habría de venir. Por eso, cuando Jesús dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí, es ahí donde debemos de investigar. Bueno, Taná es Torá, profetas y escritos. Entonces vamos a escuchar, por ejemplo, palabra Torá, es la raíz de la Biblia. Biblia significa biblioteca. Y ustedes lo pueden ver. Todas estas palabras, por ejemplo, iglesia, ¿qué significa iglesia? La iglesia es como les dije, tomada del texto que se tradujo del hebreo al griego, que en el griego es eclesia. Pero en el hebreo su raíz es Cajal, Keilah, asamblea, congregación. Esto es lo que significa la iglesia. Y la iglesia, que no es iglesia, sino es Cajal, como les digo, iglesia fue tomada del griego, y el griego fue la traducción que hicieron del hebreo al griego. Y del griego sacaron las demás traducciones que se han hecho, interpretando la Biblia a muchas traducciones. Luego se hacen copias de copias y copias de copias y ya ni siquiera se van ni siquiera al griego. Y bueno, vamos a ver todo eso más adelantito del griego. También tenemos otra palabra que vamos a escuchar en Dios. Dios, como nosotros conocemos, hemos escuchado, el Señor, Dios, Yahvé, ¿cuál es la raíz? Pues miren, en la raíz, en el hebreo, solamente
Ah, a ver, permítame, es que se me perdió aquí una cita que quería darles. Bueno, la palabra Dios en el original es Elohim. Pero también tenemos otra palabra que significa, o más bien en el original es Yud Hei Vahei. De allí es una Y, una H, una V y una H. Y allí ese es el original, traducido del Yud Hei Vahei. Pero allí le han metido palabras en medio como para que diga Yahvé, como la palabra Jehová, ya que en el inicio, en las raíces, la Yud se pronunciaba como una J, ¿sí? Entonces eso, vamos a escuchar todas esas palabras. Por eso nosotros vamos a escuchar lo que son las raíces. Por ejemplo, se he estado leyendo la Biblia Kadosh. En la Biblia Kadosh les digo que es una de las más antiguas, y allí dice Yahweh. Entonces por eso es que nos vamos a ir a las raíces. Yahvé es una escritura más moderna. Muy bien. También vamos a escuchar la palabra Yeshua o Yahoshua. Entonces, por no conocer esas palabritas, a veces andamos como pericos nada más repitiendo. Yahshua, Yahoshua, Yeshua. Pero, ¿qué significa eso? Miren, Yeshua, su significado es el que salva. Y es una palabra aramea. Y si nos vamos al hebreo, es Yahoshua. Yahoshua. ¿Qué significa eso? Que es Yahshua. El ya lo escuchamos muchas veces en los salmos. Ya, ya. El ya es la yud y la hei. Son las dos primeras letras del tetragramatón o del yud hei vav hei. Quizás usted no entienda ahorita estas palabras, aquellos nuevecitos que no han oído, pero más adelante vamos a ir explicando poco a poco. Clases de hebreo por ahí también tenemos ya, y hay muchos que enseñan, muchos maestros muy buenos. Entonces, Yahoshua, eso sí es hebreo, esa palabra sí es hebrea. ¿Y qué significa eso? Ya, Dios, o Adonai, o Yud Hei Vav Hei. Yahoshua, Adonai, salva. Esas son las dos palabras. Si usted no entendió bien esta explicación, vuelvo a repetir un poquito el video y revíselo nuevamente y va a entender todas estas cositas. Muy bien. Vamos a ver si hay otra palabrita por aquí. Muy bien. También
a veces vamos a ver Espíritu Santo. Y usted va a ver que va a escuchar algunas veces a mí o a otras personas que enseñan también, que van a decir Ruach Kodesh, Ruach Kodesh, Ruach HaKodesh, Espíritu Santo. Ruach es un viento, un sonido, un aire. Recuerde cuando a Jesús o Yeshua le dice a Nicodemo, el viento sopla de donde quiere y oyen su sonido, pero no saben ni de dónde viene ni a dónde va. Su sonido, su aliento, no es, aunque es voz, pero sin palabras. Solamente es un viento. Eso es lo que es nuestro Creador, Yud, Hei, Vav, Hei, Yahweh, Yeshua, Adonai. Todo eso es Ruach. No es que sean tres dioses. Si fueran tres dioses, entonces seríamos que creíamos en varios dioses. No, Dios, ya lo leímos en las escrituras y están las citas que les di allí para que usted las revise. Dios, habiendo hablado de muchas maneras, se ha manifestado desde el inicio del mundo. Cuando visitó a Abraham y le hizo la promesa de un hijo, iban 3 personas, pero más de uno era Yud, Hei, Vav, Hei. Porque Dios, nuestro Creador, Adonai, tuvo la delicadeza de hacernos con su propio dedo, con su propia mano, a su imagen y semejanza. Y nos ha prometido que Él nos va llevando de un lado a otro, siempre acompañándonos, siempre con nosotros. Dice al pueblo de Israel, le dice, yo era el que te llevaba como el águila, sus alas, no recuerdo bien esa cita tampoco, pero que Él siempre estuvo con el pueblo de Israel. Entonces, eso es Ruach HaKodesh, Espíritu Santo. Muy bien, creo que por el momento ya vimos lo que es iglesia, asamblea. Iglesia significa llamados fuera. Y también, déjeme decirle otra cosa, vamos a estar viendo lo que es un hebreo. Bueno, si usted ya lo sabe, claro, no es para usted, le repito, hay otras enseñanzas con otros maestros muy excelentes, muy buenos maestros para explicar Torah y Biblia y todas estas cosas. Pero también para aquellos que no conocen qué es un hebreo, qué es un israelita, qué es un judío y qué es un israelí. Todas estas palabritas las vamos a ir conociendo poco a poco. El hebreo se le puso de sobrenombre a Abraham. Cuando ya era Abraham, ya después se llamó Abraham, cuando ya veremos eso más adelante. Pero el hebreo es el que cruza. Nosotros somos hebreos porque hemos cruzado esa meta, esa línea, ese río que nos
de no creer, de creer que éramos gentiles, pasamos a ser pueblo de nuestro Elohim. Es como, por ejemplo, cuando un mexicano se va para Estados Unidos y pasa por el río, ¿cómo le dicen? El mojado. El mojado le dicen al mexicano. Pero ya después, cuando él empieza a trabajar, empieza a conocer las leyes de Estados Unidos o de cualquier país y empieza a investigar y quiere hacerse ciudadano de allí, ya después es pues ciudadano, parte del pueblo, pero se le llamó el mojado, el que cruzó. Estoy hablando del mexicano, pero a Abraham le llamaron el hebreo, el que cruza. Eso somos nosotros, hebreos. Pero más adelante vamos a ver que si podemos ser del pueblo de Israel o no. Por el momento, muchas gracias y compartan por favor con aquellas personas que no conocen, en verdad. Vamos empezando también nosotros apenas a aprender y pues que nuestro Creador les bendiga.